Preguntas y respuestas acerca del diluvio y el arca de Noé. ¿Por qué razón la gente se burló de Noé cuando éste les anunciaba, les hacía el anuncio o la advertencia con respecto al mal que les habría de sobrevenir ya decretado por Dios? Una forma de responder esta pregunta tiene que ver con responder nosotros. ¿Había llovido alguna vez antes del diluvio? Pues la respuesta a esta pregunta nos la ofrece justamente el libro de Génesis, capítulo 2, versos 5 y 6, cuando nos dice, cito: porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, sino que un vapor subía de la tierra y regaba toda la faz de la tierra. Ahora, debemos tener en consideración, debemos tener en cuenta que este texto nos está narrando una situación para el tiempo de la creación, el tiempo de la creación de Adán y Eva. Pero este tiempo no distaba demasiado del tiempo de Noé, de la época. La Biblia no nos dice de manera explícita, clara, precisa, si había llovido con certeza antes del diluvio. Correcto. No nos dice claramente si había llovido o no antes del diluvio. Sin embargo, parece que Noé entiende lo que es la lluvia cuando Dios se lo anuncia. Ahora, lo que sí debemos tener claro es que, de acuerdo a los textos anteriormente mencionados, para el tiempo de la creación del hombre, para el tiempo de la creación de Adán y Eva, no había llovido jamás. Esto era necesario mencionarlo, dado que justamente nos da luces con respecto a la respuesta de esta pregunta. Pues es muy posible, es muy probable, que para el tiempo de Noé la gente no supiera lo que era la lluvia. Y de allí precisamente que probablemente sea la razón por la que ignoraron la advertencia de Noé. Se burlaron de él y lo tomaron además por loco. Así pues, entonces, lo que nos queda con respecto a esto no es sino especular, por supuesto, sobre la base del texto bíblico, que para este momento no había llovido sobre la tierra jamás. ¿Sabías que por demás el arca no tenía timón? Tampoco timonel, ni instrumentos de navegación, tampoco bitácora de navegación. No tenía el arca ningún sistema de navegación. Ahora, tampoco significaría que el arca andaba por allí a la deriva. Con toda seguridad estaba dirigida por algún tipo de fuerza, por algún poder divino. ¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? Esta es una pregunta que muy probablemente no se hace mucha gente. La respuesta directa es 120 años. Para una persona
que no le dé cobertura de la escritura en, digamos, un ámbito de raíces hebreas, es difícil que conozca esta respuesta, ya que en el cristianismo generalmente no se maneja. Además, hay otro factor. Generalmente las personas tienden a enfocarse en lo que nos dice justamente en el libro de Génesis, el capítulo 7, verso 4, cuando dice lo siguiente, cito: porque pasados aún 7 días, quiero remarcar, recalcar o resaltar esta expresión, 7 días. En ese punto es donde digo que la gente generalmente acostumbra a enfocarse. Repito, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hizo. Fin de la cita. Se debe, por supuesto, se debe tener presente que esto se lo dice Dios una vez el arca ya había sido construida. Por eso les mencionaba el punto de los 7 días. Generalmente la gente cree, no puede una persona pretender pensar que Noé construyó el arca en 7 días. Entonces, esto lo digo, digamos que hago hincapié en este punto, porque la gente de manera, digamos, las personas de manera inadvertida, inconsciente, no notan este detalle cuando pasan por esa cita bíblica, por ese texto. Este es justamente el mismo caso que se presenta con personas que cuando se trata del diluvio creen que el diluvio tuvo una duración de 40 días y 40 noches. Y por supuesto que ese no es el caso. Pero para explicar eso de manera un poco, digamos, más detallada, tenemos que remitirnos a la pregunta, hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál fue realmente el tiempo de duración del diluvio? ¿Y cuántos días estuvo el arca por allí a la deriva, digamos, por decirlo de alguna manera, hasta posarse sobre tierra firme? Correcto. Y posteriormente, luego de esto, hasta que Noé y toda la tripulación del arca salieran y pisaran tierra seca. Voy a iniciar diciendo que se debe tener claro que el diluvio se inició con el primer día de lluvia. Este periodo de lluvia intensa, sistemática, permanente, durante 40 días con sus noches. En efecto, eso es así. Pero el fenómeno del diluvio como tal duró mucho más tiempo que eso. Entonces, repito, el periodo del diluvio se inició con la primera lluvia, que se prolongó por 40 días y 40 noches. Pero para el momento en que el arca descansa finalmente sobre la cima del monte Ararat, una vez que el nivel de las aguas había empezado a bajar, habían transcurrido hasta ese momento, desde la primera lluvia hasta ese momento, habían transcurrido 5 meses de 30 días, exactamente 150 días, desde el 17 del segundo mes del año 600 de Noé hasta
el 17 del mes séptimo del año 600 de Noé. Repito, esto equivale a 150 días. Y para el momento en que Noé sale y pisa tierra seca, ya una vez que había definitivamente bajado el nivel de las aguas, había desaparecido las aguas de sobre la tierra, habían transcurrido 370 días exactamente, según nuestro calendario gregoriano. Esto equivale a un año exactamente con 5 días. Bien, otra pregunta sería, ¿realmente Dios acabó con la vida sobre el planeta tal como lo manifiesta? Con la vida sobre la tierra tal como lo manifiesta precisamente el Génesis capítulo 7 versos 21 al 23. Para responder a esta pregunta, hagámonos otra que también sucede, que está relacionada con esto. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si Noé subió al arca vida marina, especies marinas? La respuesta a esto es no. Entonces, no es que Dios acabó con la vida sobre la tierra, como se puede entender, sobre el planeta. Todo lo que estuviera sobre la tierra como tal, obviamente desapareció. Pero todo lo que podía respirar bajo el agua, obviamente sobrevivió. En este caso sería la vida marina. Las especies marinas, por supuesto, se adaptaron sin ningún problema al fenómeno del diluvio. ¿Cuáles fueron las medidas del arca? Pues bien, el Génesis capítulo 6, verso 15 nos dice lo siguiente, cito: exactamente 300 codos de largo, 50 codos de ancho por 30 de alto. El codo estándar hebreo equivale aproximadamente a unos 44 centímetros. Ahora bien, hacemos la equivalencia, hacemos la conversión, la operación matemática y sacamos medidas occidentales para comprenderlo mejor. Entonces tendremos que la extensión o longitud del arca tenía 132 metros de largo por 22 metros de ancho por 13 metros de alto. Eso equivale aproximadamente a poco más de las medidas de un campo de fútbol. ¿Sabías tú que el arca estaba constituida justamente por 3 pisos o niveles? Y que en la disposición, digamos, o distribución que se hizo del espacio en el arca, cada piso tenía exactamente la misma altura que el templo de Jerusalén, el cual todavía no existía, incluso se construiría siglos después. Y que cada piso del arca tenía 3 veces el área del atrio del tabernáculo. El teólogo Gordon Wenham, en su comentario sobre el Génesis, justamente sobre este tema,
señala que no es casualidad, que no puede ser casualidad. El arca constituía un microcosmos, es decir, un modelo del universo en miniatura, lo que podríamos llamar un modelo a escala. Así pues, de tal manera que el nivel superior representaría al cielo, el nivel intermedio la tierra y el nivel inferior el mundo subterráneo. Exactamente el mismo patrón o modelo tripartita que los israelitas usarían tiempo después, siglos después, para diseñar el tabernáculo del templo. Y posteriormente, tiempo después, el primer templo en tiempos del rey Salomón. Finalmente no nos queda sino hacernos una última pregunta. ¿Sabías que durante el tiempo que estuvieron los animales dentro del arca, durante el tiempo que los animales estuvieron en el arca, no se aparearon, no se reprodujeron? ¿Sí? En efecto, esto fue así. El número exacto de especies, el número exacto de animales que subió al arca fue exactamente el mismo número que descendió de él. Esta es precisamente la razón por la que se impidió de esta manera la sobrepoblación en el arca. Muchas gracias.